viendo Aportando RD. Doctor, vamos a invitarlos a que se suscriban a nuestro canal de YouTube Aportando RD. Es necesario que se suscriban porque tenemos una serie de temas en sí que son, no vamos a decir innovadores, sino que son de actualidad. Son temas del diario vivir, son temas que ahora mismo son impactantes. ¿Qué has sabido tú sobre la situación de la crisis de Haití? Para esto, pues tenemos al doctor Miguel Ángel Cordero, quien va estelarmente, como siempre, a tratar el tema de la crisis política y social de Haití. Fíjate, ¿tú sabías que en Haití, ahora mismo, este domingo que pasó, las cárceles prácticamente fueron abiertas para que todos esos muchachos que se estaban rehabilitando en la cárcel y que estaban de vacaciones, que en su mayoría, un 90% eran miembros de pandillas? Y si no pertenecían a la pandilla afuera, tenían una pandilla dentro de la cárcel. Óyeme, las dos cárceles más grandes de Haití fueron abiertas sus puertas de par en par este domingo, donde salieron a la calle 4.700 inocentes jóvenes que estaban purgando pena en estas cárceles. Pero fue el Estado que propició esto. Yo particularmente digo que fue el Estado. ¿Por qué? Porque ¿cómo es posible que unas bandas de delincuentes, de criminales, puedan atentar contra lo que es la seguridad pública y caerle encima a lo que es la seguridad ciudadana, poner a todo un pueblo en zozobra, soltando de una manera bajo las armas un grupo de criminales que la sociedad lo ha rechazado? Entonces, debemos visualizar el por qué está sucediendo esto en Haití. ¿Qué está pasando? Es infuncionar el sistema de gobierno que tiene y con ello su sistema político. Y es precisamente con la salida de el primer ministro Ariel Henry, quien estaba de visita por New Jersey y luego por allá por Kenia, firmando un acuerdo con el presidente de Kenia sobre el apoyo de Kenia para aportar unos 1.000 policías kenianos para intervenir en operaciones de paz en lo que es Haití. No ha podido, todavía no se sabe dónde está Ariel Henry, porque quería aterrizar en República Dominicana el martes y el presidente dijo, no, espérate. Ese problema no es nuestro, ese problema no me lo tire a mí. No. Aquí no queremos más problemas. Parece que los servicios de inteligencia de la República Dominicana le informaron al presidente Luis Abinader, mire, el equipaje que viene, con el que viene ese muchacho, no es de tránsito. Ese equipaje es un equipaje que no es de visita, no es de tránsito. Él viene a quedarse y dice, ¿cómo? Que viene a quedarse y dice, no me le abran la pista. Impedimento de aterrizaje. Y se supone que se tuvo que devolver para Puerto Rico, territorio norteamericano. Y es cierto que no lo dejaron entrar en su país, le tomaron las pandillas el aeropuerto. No, el aeropuerto, precisamente, el aeropuerto Toussaint Louverture, donde él tenía que aterrizar, fue prácticamente tomado por las pandillas. Pero no solamente eso, las pandillas abrieron las cárceles
tomaron el campo de fútbol. Llamaron a la pandilla contraria que se unieran, los enemigos, para que hicieran una fuerza. Fíjate, Dios. para eso nosotros tenemos que hacer un poco de historia. ¿Qué es lo que ha pasado en Haití? Porque en verdad Haití ahora mismo está siendo gobernado por quien era el ministro de Finanzas, este señor llamado precisamente Patrick Michel Baybet. Y este señor, ante esta situación, declaró un estado de emergencia. Pero no solamente eso, decretó 72 horas precisamente de toque de queda. Y 72 horas de toque de queda te van a resolver el problema. Con 72, óyeme, dale un mes, dale 2 meses de toque de queda para que esos muchachos, pues, a ver si cogen cabeza. Y el estado de emergencia en 72 tampoco funciona. Tú tienes que ver y evaluar lo que es la magnitud del problema, la amenaza, y con ello se toman las medidas. Pero, ¿por qué Haití ha llegado a este punto en el que las pandillas tienen un control, podríamos decir, cuasi absoluto sobre el Estado, sobre el sistema de gobierno? Bueno, ¿No será el resultado de la crisis política? Claro, toda crisis política conlleva a una crisis económica y con ello a una crisis social. Entonces, se hablaba de que las pandillas controlaban lo que era el 60% de lo que es la ciudad de Puerto Príncipe, pero ya se ha determinado que es un 80% que controlan. Ahora, ¿de dónde viene todo esto, el asunto de los orígenes de la pandilla? Debemos remontarnos al 1959, con la creación de los Totomacú. ¿Tú te acuerdas de ese grupo paramilitar que fue creado precisamente por este señor, François Duvalier, padre? Este señor que estuvo a punto de ser derrocado por un complot militar, altos oficiales de su ejército, con la participación de extranjeros, y fracasó ese complot. Pero él dijo, espérate, yo no puedo confiar en la gente que tengo al lado, tengo que crear una fuerza que sirva de equilibrio, que sirva de choque a la gente que me protege, al ejército. Y ahí entonces es donde él decide crear los Totomacú como una forma de balancear lo que es el poder. Pero debemos recordar también que en el 1990 hubo un ex párroco llamado Jean Beltrán Aristide, un joven con ciertas ideas media izquierdosas, que llegó al poder vendiendo muchas esperanzas como religioso al fin, y le compraron el paquete, pero le dio un sobrecito, como dice Tito Swift. Y ese párroco parece que no le funcionó la receta que llevó al gobierno, y le dieron un golpe de estado en el 91. Solo duró un año, y precisamente lo relevó un señor llamado René Preval. Pero él se quedó con ese trauma de no haber podido ejercer el poder, y volvió en el 2000. Solicitó en el 2000 y dijo, si a François Duvalier le dio resultado crear un grupo paramilitar, los Totomacú, yo tendré que crear el mío. Entonces formó un grupo paramilitar llamado Los Quimeres. Los Quimeres, que era también una fuerza parecida a los Totomacú, que les respondían a él, pero ya esto tenía un estilo propio y particular, era especie de una pandilla. Gobernar con Entonces, pandilla. con ese equipo hizo una serie
de desastre, Jean Bertrand Aristide. Y precisamente en el 2004, en el mes de febrero, el día 5 de febrero, un grupo llamado el Ejército Caníbal, y que posteriormente se llamó el Frente de la Resistencia de Artibonito, ocupó Gonaive y días después ocupó lo que es Cabo Haitiano. Pero no solo eso, que se lanzó contra la capital de Puerto Príncipe. Y entonces Aristide tuvo que dimitir, tuvo que coger la yola y partir inmediatamente porque se lo querían llevar. No obstante esto, él decía que eso fue una conspiración precisamente por los Estados Unidos, porque el muchacho se puso muy bellaco en el poder. Pero tanto Francia como los Estados Unidos querían que él volviera de nuevo al poder, pero ya él no cabía en el poder, porque había hecho tanto desastre. No sé si ustedes recuerdan que él usaba como un método de amedrentamiento hacia la comunidad el collar de una goma en candela, se la ponía en el cuello. Doctor, y en el momento en que estaba Haití, la presencia de la MINUSTAH en Haití, no hubo cierto momento de paz allí, o sea, de control. Porque yo veía que los agentes de la MINUSTAH no solo ayudaban a que se respetaran también la frontera dominico-haitiana, sino que también el control social. Fíjate, debió ser así, pero de acuerdo a las experiencias que se han tenido dentro del contexto del Estado, los aportes de ese grupo militar para el mantenimiento de la paz son otras operaciones, son operaciones para el mantenimiento de la paz, para preservar la paz. Los aportes no fueron muy buenos, todo lo contrario, hubieron violaciones sexuales, hubo maltrato, hubo una serie de atrocidades que cometieron esas fuerzas destacadas, que eso generó un trauma incluso en el mismo pueblo. Es decir que, como se decía, la cura fue más mala que la enfermedad. Y por eso quizás es la reticencia de algunos estados y de la misma ONU de enviar cacos azules, porque fue un fracaso. El envío de cacos azules a Haití fue un fracaso. Entonces, nadie quiere verse de nuevo involucrado en lo que fueron en los envíos de cacos azules para preservar la paz, porque las lecciones aprendidas son muy malas. No hubo una buena experiencia. Pero debemos recordar precisamente que después de la gestión de Aristide hubo una ola de delincuencia, y que esta prácticamente después del 2010, con el terremoto del 2010, las cárceles se abrieron. La misma naturaleza se encargó de abrir las cárceles por los derrumbes y eso. Y los delincuentes salieron de nuevo a la calle. Es decir, que cuando no lo suelta la pandilla, lo suelta la naturaleza. Pobre República Dominicana, porque pueden pasarse su par de delincuentitos para acá. No lo podemos dudar, porque las fronteras Está son totalmente porosas. Sí. Eso de que la frontera está sellada, Sí. eso no es cierto. Nadie sella una frontera. Cuando la frontera de los Estados Unidos con México no se ha podido sellar con todos los recursos habidos y por haber. Ahora, las intenciones están. También la parte geográfica no nos ayuda, puesto que hay una parte que ellos pueden entrar por el mar, es mar abierto. Mira, hay parte. Y por tierra, que comemos junto con ellos. Hay parte, por ejemplo, por ahí por Capotillo, que yo estuve ahí de servicio siendo teniente, de que tú brincas, lo que separa es una hilerita de agua, sí, que tú la brinques y tú estás del otro lado. Y nosotros no tenemos cada cierta distancia un militar. Es decir, que nuestra frontera es una frontera prácticamente abierta.
Por más que quieran nuestras fuerzas militares, el CEFRON, el ejército donde está destacado, que quieran controlar, es difícil, es difícil. Y por ello el control del contrabando también es difícil. No es que no tengan interés las entidades encargadas de custodiar la frontera, no es que no lo tengan, no es que el presidente no tenga el interés de ello, interés hay de sobra, pero es difícil cuando las condiciones geográficas, el terreno, impide y limita, y sobre todo, no existe la capacidad en cuanto a la cantidad de soldados para disponerlo en todo lo que se llama el trayecto de la frontera para la custodia y la salvaguarda de lo que es la soberanía en el ámbito territorial. Entonces, nosotros sabemos que tenemos como vecino lo que algunos llaman un Estado fallido y que yo le llamo un Estado disfuncional. Hay otros que dicen que no es ni siquiera un Estado. Es que nunca ha existido. Dicen que ni siquiera es un Estado. Nuestro amigo Clime, el profesor Clime, dice que eso nunca ha existido Estado allí. Sí, ha existido. Esos son errores matemáticos. Mal cálculo. Errores de cálculo. Pero ha existido y todavía sigue siendo un Y con Estado. unas relaciones diplomáticas amplísimas. Sí, mejores. Mejores que República Dominicana. Me atrevo a garantizar que tienen mejor lobby que nosotros, porque lo escuchan más que nosotros. Increíble. Tienen mayor presencia en los organismos. Tanto así que han querido imponernos a nosotros. Si no nos pataleamos, estuviésemos nosotros por debajo de los haitianos. No es que han querido, que están impuestos. Que están impuestos. Qué pena. Pero siguiendo con lo que es el trayecto a través de las diferentes gestiones presidenciales, tenemos que en el 2011, 2014, llegó a la presidencia un vedette del ámbito de la política, un señor llamado Michel Martelly. Martelly, que tú no sabes si era presidente o era músico o era cantante, que es un espécimen que uno no puede determinar dónde ubicar a Martelly, porque siendo presidente daba sus shows también, como un vedette, cantando, tocando. Es decir, en el periodo de Martelly, la sociedad se hartó, el pueblo haitiano se cansó de verlo con sus extravagancias, fuera de lo que es el ámbito protocolar que embiste a un presidente, y lo rechazó. Fueron prácticamente 4 años haciéndole huelga, pero duró su tiempo. Pero en el 2017 tenemos un exportador de banano que se enganchó a político y que llegó a presidente. Nada más y nada menos que Jovenel Moïse. Jovenel Moïse, que fue declarado ganador precisamente en el 2016, pero en el 2018 él siguió la corriente tanto de Francois Duvalier como la de Aristide y dijo: tengo que cuidarme, estoy en un país totalmente peligroso, arriesgado, donde la seguridad y la permanencia en el poder en cualquier momento se la llevan. Cualquier vientecito se lleva a un primer ministro, y a través de su ministro pues hizo alianza con algunos grupos de pandillas. Se dice que este muchacho Barbecue o Jimmy Jerry Ser, que es ahora mismo el jefe de lo que es la fuerza revolucionaria de el G9 y aliados, porque le cambió el nombre en el 2022. Él era quien financiaba las actividades de este señor de Barbecue. Un 50% de los ingresos de esa pandilla eran aportados por el Estado a través de Jovenel. Por eso Barbecue lamenta tanto la muerte de este señor,
que fue asesinado precisamente un 7 de julio del 2021. ¿Por qué fue asesinado? Jugó con el poder, atentó contra los poderes económicos y no solo eso, que quiso jugar demasiadas barajas al mismo tiempo y su propia gente. Digo su propia gente porque ya se tiene evidencia que hasta su esposa estaba comprometida en la conspiración, porque 3 días antes precisamente de su asesinato, ella limpió la oficina oval de Haití. La oficina oval de Haití, ella limpió, recogió todas sus cosas. Y esa es una de las evidencias que la tildan a ella. Y otra cosa, si mataron a todo el mundo porque ella queda viva. Y con con algunos pequeños sí, pero pellicones que le dieron ahí. Pero debemos también plantear el caso y la duda de estos muchachos colombianos que fueron implicados precisamente en el asesinato de Jovenel, que se quedaron en la cárcel. La pregunta mía es, si te abren las puertas para que te vayas, ¿por qué te quedas? ¿por qué te quedas? O te dejaron ahí dentro, o tú quisiste quedarte, o tú entiendes que tu vida corre más peligro fuera que dentro. Yo pienso que la última. ¿Verdad que sí? Sí, pienso que la última. Entonces, no tomen esto como una justificación para demostrar su inocencia, porque ustedes no estaban haciendo turismo ecológico en Haití como grupo de ex militares. Doctor, yo le quisiera presentar una pregunta. Si los 4 últimos presidentes de Haití se valieron prácticamente de grupos que fortalecieron la base de las pandillas que están actualmente, ellos tendrían que buscar la fórmula cómo ahora poder debilitar el grupo de pandillas. Ahí es donde está y estriba el problema precisamente, porque las pandillas son el resultado de un interés de acumular poder por parte del factor político y se le ha ido de las manos. Las pandillas han sido el brazo armado de los gobernantes dentro del contexto del factor político, pero también de algunos empoderados comerciantes que entienden que son una garantía para su estabilidad. Ahora, cuando me refiero para ese público que nos siguen aportando RD, es bueno que sepan que cuando me refiero al factor político, me estoy refiriendo no solamente a la figura del primer ministro, me estoy refiriendo también a los componentes del poder legislativo y judicial, porque habían senadores involucrados en esto también, que eran comerciantes y que están implicados en la subvención de lo que es el terrorismo. Y podríamos decir que hasta del narcoterrorismo, porque allí no se sabe lo que hay. Es una mezcla, es una amalgamación de factores, de variables que inciden en lo que es el crimen organizado. Y en ese sentido, precisamente, nosotros tenemos que preguntarnos hasta dónde llegará la situación de ese Estado que se está cayendo a pedazos, pero que a lo interno no le duele a nadie, porque quieren la intervención de una fuerza multinacional, pero el problema no, la solución no la trae el que viene de fuera, la solución está dentro. Debe ser dentro que se promueva una sinergia que tienda a crear lo que es una estrategia política, económica y social para dirimir los asuntos internos y buscarle soluciones. Ya es un poco difícil, porque con el empoderamiento que tienen las pandillas, que están mejor armada, artillada que la misma policía y más que el ejército,
tienen armamento que uno se sorprende cuando lo ve. Uno dice, y esto es de última generación. Están equipados de un todo. Hasta drones tienen. Hasta drones. Que la policía no tiene drones. Y las pandillas tienen drones. Para visualizar. Porque eso fue lo que hicieron. Cuando asaltaron esas penitenciarías, ellos a través de los drones se dieron cuenta cómo estaba la seguridad. Y le daban seguimiento a la seguridad. Y otra cosa, ¿estarán implicadas las fuerzas públicas o las fuerzas de seguridad en esta situación del conflicto? ¿Dónde estaban esos policías? Porque murieron 12 personas, pero en dos cárceles, las más pobladas, las principales, solamente habían 12 policías. ¿Dónde fueron a parar los demás? Dejaron el play solo. Hay un compromiso de las autoridades entonces para resolver la problemática. ¿Están siendo bien pagados esos policías? Más parece que no. Entonces, en ese sentido, nosotros le dejamos esas interrogantes abiertas a ese público que nos sigue a través de Aportando RD. ¿Cómo usted entiende que se puede resolver ese conflicto de Haití? ¿Quién tendrá o debe tener el poder de Haití? Las pandillas, quizás lo hacen mejor las pandillas que las autoridades políticas, porque ese barbecue, tú analizas una entrevista que le hicieron y tú dices, no, pero este es, ni el divino niño Jesús se le acerca a este muchacho, porque él vivía en su barrio, en Delma 6, y él dice que él comenzó, porque es un ex policía, que él comenzó protegiendo su barrio, cuidando su barrio, y que muchos políticos y en otras ocasiones comerciantes se le acercaron, atentándolo y ofreciéndolo. Lo subsidiaron y ahí lo tienen. Le dieron a beber de lo que es el néctar perlino de la consorte del Toro, pero en billete, y el muchacho le cogió el sabor a eso y dijo, ay, así la cosa. Protegió su barrio, pero también esa protección que le dio a su barrio lo empoderó para usar el barrio y hacer fechoría. Él dice que no, dice, no sé por qué me atacan, no sé por qué me sancionó los Estados Unidos. Si yo soy un muchacho bueno, barbecue, te deseamos éxito y que siga enarbolándote y que próximamente el Papa Francisco te corone como un santo y te beatifique. Entonces, para ese público que nos sigue, le dejamos esa inquietud. ¿Qué usted entiende que debe ser Haití para resolver este problema? De esa manera nos despedimos. Y nos vemos el próximo jueves a las 6 de la tarde por Telecanal 28. Solicitándole, no obstante, que se suscriban a su canal y que le den like y hagan sus comentarios. Hasta la próxima.